Perdona, Patti, mi fui a apertar el chat, perdóname. Tranquilo. Tranquila, Erika, gracias. ¿Cómo nos enseña a formarnos como verdaderos discípulos misioneros? Discípulos misioneros. Es el aprendizaje primero que San Pablo va a introducir a través de sus cartas. Fíjense, los Hechos de los Apóstoles es fundamental en la fuente para conocerlo a él. Más de la mitad, mucho más de la mitad de los Hechos de los Apóstoles nos hablan del cristianismo naciente y de San Pablo como de alguna manera el que llevaba a Cristo a esas comunidades que lo descubrían a través de él. El cristianismo naciente y Pablo como protagonista, ¿no? Qué belleza. Fíjense que acá les pongo, ¿no? El libro de los Hechos, que se lo pueden poner entre el 80 y el 85, escrito absolutamente por Lucas, ¿no? En continuidad, acuérdense la historia lucana, el judaísmo, Cristo y la iglesia. Acá estamos situados en lo que es la historia de Lucas sobre la iglesia en los primeros años, ¿no? Eh, y a mí me gusta porque Lucas tiene una característica muy bonita. ¿Cómo lo muestra Pablo? Como hizo siempre en sus escritos. Lo muestra como el peor de la cuadra para luego ponerlo como al encuentro con Cristo, llevarlo a la gloria, ¿no? Exacerbando un poco, ¿no? Y a veces exagerando de manera, para mí, a propósito, porque es marcar la diferencia que hace Cristo en la vida del hombre de fe. O sea, éramos un desastre, me elige igual, me elige igual, porque ahí también está. Acuérdense que Lucas es el apóstol de la misericordia, el evangelista de la misericordia, el evangelio de la misericordia y la ternura, ¿no? Me elige igual, me levanta, me convoca y me invita a que siga creciendo, ¿no? Siga el camino con él. Entonces, bueno, es exagerado en algunos puntos, ¿no? Obviamente que Lucas tampoco pretendía hacer una biografía del santo, ni muchísimo menos, sino resaltar vocación, transformación y misión. Vocación, transformación y misión, que es lo que Lucas nos quiere dejar en claro como experiencia de vida de todo aquel que tiene esta intención de abrazar al Señor en su vida, ¿no? A vos te tiene que pasar lo mismo que a Pablo, a mí me tiene que pasar lo mismo que a Pablo. Esa es la intención de San Lucas. Fíjense que cuenta, esto es literal, es muy probable que sea Martini. Tradicionalmente los hechos fueron utilizados como fuente principal para los viajes misioneros. O sea, los 3 viajes misioneros se sacan de la lectura de los hechos de los apóstoles, ¿no? Ahí es donde se puede entrar para poder sumergirnos en lo que era la primera parte de la iglesia y cómo surge a través de los misioneros y a través de la acción de estos apóstoles, ¿no? Acuérdense que la característica de los hechos, como la característica también del Evangelio, la centralidad es Jerusalén. La centralidad son los 12 y la centralidad también es Pedro. ¿Por qué? Porque las columnas de la iglesia, ¿no? Sobre esta iglesia se funda, sobre la columna de los apóstoles se funda la iglesia y mantiene ese tema, pero ubica a Pablo también como una de como esas columnas, lo ubica él también como el último de los misioneros, el último de los apóstoles, llamado ya no por un Jesús temporal, como aquel que caminó esta tierra con nosotros, sino por el resucitado. Es incorporado absolutamente a la vida de la iglesia y a la fuente ¿cómo se llama? Al pilar, ¿no? Es otro de los pilares.
Fíjense que no casualmente celebramos el 29 de junio, el Día del Pontífice, recordando las figuras tanto de Pedro como de Pablo, San Pedro y San Pablo, ¿no? Es ese día, porque se habla de que la iglesia está apoyada sobre estos dos grandes que la sostuvieron y la llevaron, como decía los escritos, hasta los confines de la tierra, ¿no? Bien, se llama a sí mismo Pablo. Vamos a sacar ficha, vamos a ver el currículum de Pablo un poquito, vamos a entrar a curiosear un poco qué nos dicen todos los escritos resumidos en lo que hacen estos grandes. Fitzmayer es un gran estudioso de Lucas y de San Pablo, ¿no? Es un teólogo cristiano, un sacerdote, que se dedica a estudiar a San Pablo y a toda la obra lucana. Entonces, acá lo cito. El apóstol se llama a sí mismo Paulus, que significa pequeño. Qué lindo. En sus cartas, pero también aparece en las cartas de otros, como ser en las cartas atribuidas a San Pedro, en la segunda de ellas. Y en Hechos, a partir del capítulo 13, también en Hechos, a partir del capítulo 13, es donde los cristianos empiezan a aparecer con el nombre de cristianos, ¿no? O sea, aparece la palabra Pablo y la palabra cristiano asociada. Ahí es donde se empieza una nueva manera de nombrar a los seguidores de Cristo. ¿Cómo se llamaban hasta el momento? Los seguidores del camino o los hermanos del camino. Así eran conocidos aquellos que seguían a Jesús. Para sus paisanos fue siempre Pablo, pero en casa, como era judío, ¿se acuerdan que eso se los conté? Se llamaba Saulo. Saulo que también, entre otras etimologías, además de buen parecido, de bien parecido, es el suplicado, el suplicado a Dios, el pedido a Dios, ¿no? Fíjense cómo en Saulo y Paulo, acá agrego yo, ya aparece lo que va a ser su característica. En él se funde el mundo griego y el mundo judío, la universalidad y la particularidad propia de esa época. Fecha y lugar de nacimiento. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Lo leíamos la semana pasada en el capítulo 22 de los Hechos. ¿Dónde queda Tarso? Hoy día lo ubicamos en el sudoeste de Turquía. Ya vamos a ver algunas fotitos de Tarso para ubicar dónde vivía este hombre. ¿En qué momento lo ubican los que se dedican a estudiar su vida? Nacido entre el 5 y el 10 de la era cristiana. O sea, Pablo es hijo de la era cristiana en los primeros tiempos, nacido entre el 5 y el 10 de la era común, ¿no? Es joven, se lo ve como un joven aprendiz y discípulo de las escuelas fariseas en el capítulo 7. ¿Qué se habla en el capítulo 7? La lapidación de Esteban. ¿Y cómo se lo ve en ese versículo? Teniéndole las ropas al que estaban matando, al que estaban apedreando. Y se lo ubica como anciano a través de su carta de Filemón en el capítulo 9. Así que ahí es donde tenemos un fichaje más o menos cronológico. Niño, joven y anciano. Nacionalidad, él mismo nos la va a contar. Circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Así se va a presentar a sí mismo cuando habla de él en la carta a los filipenses en el capítulo 3. Y en la carta a los romanos nos dice, soy ciudadano romano de nacimiento. Y también los Hechos de los Apóstoles lo confirma, porque es así tal cual.
era de la tribu de Benjamín. Acuérdense que todo judío en el momento de la circuncisión y de ser nombrado, se lo sitúa en qué linaje hebreo de las tribus, a cuál de ellas pertenece. Él era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, valga la redundancia por su nombre también. De la tribu de Benjamín sale también el rey Saúl. Miren qué casualidad. Era benjaimita, era la tribu de los benjaimitas, ¿no? Así que coinciden también en eso. Y ciudadano romano, porque Pablo adquiere la ciudadanía de manera legítima por herencia. El papá la compra porque era un rico mercader de Tarso y accede por sus riquezas y por todo lo que representaba para el mundo romano, accede a la ciudadanía, por eso teniendo todos los privilegios que conllevaba ser un ciudadano romano en aquel momento, ¿no? ¿Dónde estudió Pablo? Pablo frecuentó una escuela griega en Tarso. En Tarso muy probablemente viviría, como se acostumbra a ver en Europa, en comunidades judías que se mantenían unidas, pero metidas dentro de la cultura a la cual pertenecían. Entonces, seguramente hablaba el griego a la perfección y sobre todo debía de tener contacto con la Biblia traducida al griego. Esto es muy importante. La Biblia traducida al griego que los judíos van eh, a desterrar de su práctica a partir del siglo I. Van a decir que no se puede tener otra Biblia que no sea la escrita en hebreo y arameo. Él, por vivir afuera, probablemente tuvo y escuchó en la sinagoga o en su vida cultual cotidiana de la Septuaginta, que era la Biblia que usaban los judíos que vivían fuera de Palestina. Fíjense, la Septuaginta por la versión de los 70, ¿no? Se estaría muy familiarizado. Muestra en sus escritos un conocimiento muy grande de la cultura griega, lo muestra por la manera como mete, como mecha lo griego dentro de lo judío, ¿no? Por ejemplo, utiliza muchísimo la retórica, que era muy propio de los filósofos de aquella época, donde él estaría acostumbrado a escucharlo, porque los filósofos de la época de Pablo discutían en la calle. Había un filósofo en una cuadra y otro filósofo enfrente. Y la discusión convocaba al pueblo porque les gustaba escuchar a esos oradores y siempre había uno que ganaba, siempre había uno que imponía su pensamiento por sobre el otro, ¿no? Y eso muy probablemente influyó en su manera de tomar lo griego. Fíjense, también el vocabulario, revestidos de Cristo, por ejemplo, voy a obtener la corona. Fíjense que son todas cosas propias del mundo griego, que probablemente él lo usaba, pero de manera coloquial y habitual. Eh, Fíjense qué interesante que Filsmeyer dice, ¿a dónde llega lo helénico, lo helenístico, lo griego en él? Es imposible de determinar porque permeaba completamente su vida incluso como judío, ¿no? Bien, ahí no termina. Esa es la formación griega que tuvo probablemente en Tarso. En Tarso se educó como un chico cualquiera de una comunidad griega dentro del Imperio Romano. Así es, ¿eh? No les quiero hacer lío, pero es una comunidad griega completamente helenizada dentro del Imperio Romano. Acuérdense que la cultura griega, de alguna manera, predomina en todo lo que es el Imperio Romano, ¿no? Lo latino sale de lo griego. Ahora bien, ¿cómo fue su formación judía? Él mismo lo contaba, el otro día lo leíamos, ¿no? Pero
es muy probable que haya tenido una formación judía doméstica. Eso es propio de todos los judíos, mucho más de los judíos de la diáspora. Muy, muy importante es ir introduciendo al niño en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de la historia, de la tradición a la cual pertenece. Les voy a dar un ejemplo. La liturgia judía fue la que mantuvo viva ese conocimiento de la tradición, porque en la liturgia judía se habla de la tradición. ¿Para qué? Para que por lo menos si practican, saben qué es lo que están practicando, ¿no? Imagínense el ceder de Pascua, el niñito que le pregunta al abuelo, ¿y por qué esta noche es distinta a las demás, no? Cómo eso nos va de alguna manera mostrando la importancia que tenía el conocimiento de la Torá y el conocimiento de la tradición. Lo más probable es que él haya ido a lo que se denomina, voy a decirlo en español, una escuela dominical. La escuela dominical catequética nuestra, que bueno, a veces es en domingo, la mía funciona los miércoles, en todo el mundo judío, en todo el mundo judío, ya sea en la tierra de Palestina como en la tierra fuera de Palestina, alrededor de la cuenca mediterránea, existía eso también. Los niños iban una vez a la semana, algunos varias, a estudiar el judaísmo, ¿no? Fíjense qué bonito. Y esto lo copié de un libro que es así de gordito, que para mí está un poquito novelado, pero es tan lindo, tan lindo, de Holzner, que habla de San Pablo, que se los copié íntegro, lo tipié porque me pareció hermoso. Sus maestros le contaban también el porvenir de su pueblo, del pueblo judío, ¿no? Que un día vendría el rey Mesías y se lanzaría victorioso por el mundo con su espada milagrosa, más fuerte y resplandeciente que la lanza de Apolo, la cual era el tesoro más preciado y santamente guardado en la ciudad de Tarso. Luego iría por todo el mundo a adorar a Dios, al Dios de Israel en Jerusalén, y el mismo emperador vendría de Roma a adorarle. Fíjense, ¿no? Eh, Fíjense que cómo, dice Holzner, se le enseñaba el judaísmo sin dejar de tener en cuenta lo que él recibía como ciudadano de una cultura griega, ¿no? Cómo se funden esas dos cosas. Pablo vivió en un ambiente enteramente religioso, donde se alimentaba el sentimiento de superioridad y el orgullo nacional judío extranjero, ¿no? Él era feliz y lo muestra cómo se presenta de ser judío e israelita y benjamita y hebreo, nacido de hebreos. Miren todos los lugares, cuando reciban el PowerPoint, que van a encontrar que lo cuenta con tanto orgullo. Bien, luego de joven acude a Jerusalén para estudiar la formación hebrea y lo hace con Gamaliel, un hombre que era extraordinario, un hombre de una fe madura dentro del judaísmo tremenda, y eso lo vemos en Hechos, cuando le llevan a los apóstoles para prohibirles que sigan hablando de Cristo, para prohibirles que sigan evangelizando, y Gamaliel se levanta en el Sanedrín y dice: hermanos míos, déjenlos, porque si esto es de Dios, va a seguir creciendo y va a seguir fructificándose, y si no es de Dios, desaparecerá. O sea, un hombre con una grandeza interior impresionante. Ese era el maestro de Pablo. O sea, también su educación griega lo ayuda, pero también este maestro de corazón abierto ya le va mostrando cómo vivir la fe y cómo ser fiel a la tradición de Dios en cada momento de su vida, ¿no? Que se estudian las sagradas escrituras completas en la escuela en la escuela de los fariseos. No solo se estudia la Torá, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino todos los escritos, los profetas y los libros sapienciales o la poesía. Es un experto en todo, y todo habla
del sentir y el pedido de Dios para con su pueblo y de la fidelidad de su pueblo a este Dios, ¿no? Y de las consecuencias cuando no lo es, de alguna manera. ¿Qué ocupación tiene, tiene San Pablo? Fíjense que en el libro de los Hechos, él deja entender que fabricaba tiendas o cubiertas de campo, o sea, utilizaba el cuero, todo lo relacionado a el trabajo con cuero, que lo heredó de su papá. Se dice que él venía de una familia rica, porque en ese momento muchas veces de cuero eran las casas que tenían las personas, ¿no? Así que él, evidentemente, eh, incluso hasta el mismo Papa Benedicto, dice, había aprendido el oficio manual y rudo, fabricación de tiendas que después le permitía procurarse su propio sustento sin depender de las iglesias. Eso era muy común en el ámbito judío. El ámbito judío, el rabino, siempre tiene que tener un oficio o una profesión. ¿Para qué? Para no depender de su ser rabino. El ser rabino no puede ser para él fuente de recursos, salvo que como rabino ejerza un cargo, tenga un trabajo, por ejemplo, ser director de un colegio, ser profesor, eh, tener a cargo algo civil que involucre la pastoral. Ahí sí, porque si tiene que contratar a alguien y pueden contratarlo a él. Pero no puede cobrar por ser rabino, no sé si se entiende. El hecho de que sea rabino no le asegura a él un ingreso mensual. Bueno, San Pablo lo deja claro, él trabajaba arduamente y lo dice él, yo no quiero ser carga ni fui carga para ustedes, ¿no? Y en el trabajo y fuera de él evangelizaba, un poco como lo deberíamos hacer nosotros también, ¿no? No se sabe el estado civil, es un enigma el estado civil de Pablo. Hasta el día de hoy no se sabe si era soltero, si era viudo, si era dejado, no se sabe. ¿Qué opinan la mayoría de los estudiosos de Pablo? Que soltero no podía ser, porque si él era fariseo y estaba estudiando para fariseo, los rabinos tienen como obligación, y el judío tiene como obligación, el primer pedido que Dios le hace al hombre es crecer y multiplicarse. No pueden no casarse. Hubieron excepciones, pero miren cómo será que están escritas las excepciones de rabinos que decían que estaban casados con la Torá, que estaban casados con Dios, y por eso no habían contraído matrimonio con ninguna mujer ni habían hecho familia, porque eso le ocupaba toda su vida y todo el tiempo que tenían para dar. Pero en líneas generales, todo hombre judío, siempre a una determinada edad temprana, se entraba a ese contrato, que era un contrato matrimonial que muchas veces generaban las dos familias, ¿no? Así que, pero bueno, él habla, ¿no? Él habla de sí mismo, dice, él desea que permanezcan como él, y lo que nos queda claro que en el momento en que habla, está solo, es célibe, es un hombre que no se le conoce, que tuviera familia, que dependiera de él y no aparece en ninguno de sus escritos, ¿no? Pero también algunos pueden decir de que su mujer, al él abrazar el cristianismo de la manera que lo abraza, lo pudo haber dejado porque no consideraba que siguiera honrando el contrato al cual ella había entrado con un hombre judío, ¿no? O sea, es un enigma absoluto. Tampoco se sabe demasiado de su familia directa, no habla nunca de la madre, ¿no? Hay poca referencia a lo materno, lo que supone que a lo mejor la mamá habría muerto siendo él pequeño, ¿no? Dice el apóstol,
lo que menciona uno de los que se dedican a estudiar su persona. Dice, el apóstol nunca la menciona, la mamá. Probablemente murió temprano y el muchacho creció sin el amor materno. Eso explicaría por qué fue sensible y agradecido a la manera femenina y maternal con lo que lo trató la mamá de Rufo, a quien le manda una misiva en la carta a los romanos, ¿no? Un saludo especial a través de él. Se saben hechos que tuvo una hermana que se casó con posterioridad en Jerusalén. Así que bueno, este es nuestro Pablo. Vamos a dejarlo acá, porque no podemos seguir ya por tiempo, pero me gustaría, si ustedes tienen alguna duda o algo que haya quedado mal explicado o no haya sido yo lo suficientemente clara sobre este ser. Solamente quiero decirles esto. ¿Por qué me parece importantísima esta introducción de la vida de San Pablo? Porque no podemos separar obra y vida, no podemos saber de dónde viene, qué dones y qué características tiene, porque eso tuvo una relación directa a quien fue él como apóstol de la iglesia, como apóstol de los gentiles. Brilla todos los dones de él, de un mundo y del otro. Y cómo Dios se sabe valer de todo eso cada vez que nos llama y nos propone una misión. Cómo la misión de Pablo es tan, de alguna manera, fructífera, porque no solo conoce y experimenta el amor de Dios, sino que lo conoce y lo experimenta en este background, en esto que tiene él como experiencia personal, poniéndolo al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces me pareció importante y necesarísimo entrar en una introducción de estas características. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que, les repito, que no haya quedado claro, ¿no? No me gustaría que, que se queden con alguna duda. Sí, Elcita. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día, Bueno, Elsa. como siempre, tan lindas tus clases. Te agradezco en el alma. Ahora, hoy me saltaste el corazón porque me hablaste de San Vicente de Paul y yo tomé mi primera comunión en la parroquia San Vicente de Paul. Así que bueno, ahí me acordé de mi primera comunión. Pero vamos a San Pablo. El libro de Walter Gardini que vos comentaste, Pablo, un cristiano sin fronteras, ahí yo comencé a conocer a Pablo. Y un día se lo dije al profesor, gracias a ese libro, yo comencé a conocer a Pablo. Me gustó mucho. Me dice, ¿en serio? Con una humildad me dice, ¿en serio le gustó ese libro? Le digo, sí, me gustó porque ahí me interesé. Entonces comencé a leer las cartas de San Pablo, cuando yo recién empezaba en todo esto que iba conociendo, ¿no? De a poco. Entonces, cuando leí la carta a los romanos, no entendí nada. Ah, No claro. entendí nada. No, 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 claro, la carta a los romanos es bien Entonces, complicada. bueno, Ya vamos a entrar en ella. entonces, claro, pero entonces acá en la segunda carta de la de San Pedro, ahí San Pedro te lo cuenta. ¿Viste? Cuando te dicen una parte, ¿no? Los escritos también en todas las cartas, cuando habla de ellas, de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Claro, Entonces yo dije, bueno, o sea que entonces ahí te tranquilizaste. Le pasó a Pedro, imagínate cómo no me va a pasar a mí. ahí me tranquilicé. Y algo que vos dijiste hoy, ¿no? Que en las primeras cartas aparece como que Cristo ya viene. Y yo decía, ¿cómo puede ser que diga esto las cartas y ya pasaron más de 20 siglos y todavía Jesús no llegó? Pero después lo aclaraste al final, ¿no? Cuando ya en las cartas siguientes, bueno, así que para mí fue muy útil hoy tu clase, Patricia, te Claro. lo agradezco mucho. No, y van a ver, porque bueno, como no tenemos tiempo, vamos a leerlas todas las cartas. Vamos a sacarle todo, vamos a entender Romanos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender a los romanos. Es preciosa esa carta.
Una cosa bellísima. Así que con la ayuda del Espíritu Santo y algunos otros que nos lo aclaren, vamos a tratar de entender, vamos a tratar al menos de entenderla. Gracias a ti, Elsa. Y si Un tienes beso esa grande. joya, no la pierdas. Si tienes esa joya, no la pierdas. No hagas como La yo. tengo, pero se la di a un hijo mío que se llama Pablo, que se lo Imagínate. llevó. Hay que decirle a Pablo que no la tire. No, no, la tiene, la tiene. Qué Es bueno, una joya. qué Pati, bueno. yo tengo una pregunta. Sí, Tati, con mucho gusto, si puedo, No encantada. me quedó claro cuando dijiste, o sea, las cartas de San Pablo a los colosenses, los filipenses, hay unas cartas que él no escribió sino sus seguidores. Claro, O sea, como cuando, pasa en toda la Biblia. ajá, pero cuando dice carta de San Pablo a los colosenses, no es que sea San Pablo sino sus seguidores. Unas fueron escritas por él y otras no. Exacto, como todo en la Biblia, Tati. La Biblia utiliza un recurso que se llama pseudonimia. La pseudonimia significa cuando se le pone el nombre de una persona que comienza una determinada corriente, que trae un determinado conocimiento, se le sigue poniendo el nombre a eso que continúa con esa tradición y con esa línea, a todos los escritos siglos después de que esa persona haya muerto. Eso lo tenemos, pero en cantidad, ¿qué decir? Los salmos de Salomón, perdón, la sabiduría de Salomón. A ver, Salomón debe de haber dejado escrito, obviamente, y inspirado muchos proverbios, inspirado mucho de lo que es la literatura sapiencial, pero sabemos claramente los proverbios se escribieron durante 800 años. Mm, Entonces, imagínate o los salmos de David, no, no, hay salmos de David, por supuesto que sí, pero hay salmos que David estaba ya expresado en unas hermosas florcitas, porque déjame decirte que son post exilio de Babilonia, siglo V antes de Cristo. David vivió en el siglo XIX, décimo/noveno antes de Cristo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Como se respeta al primero que empieza con esta línea y con este pensamiento y con esta enseñanza, se mantiene y se continúa bajo el nombre de esa persona. Otro ejemplo, Isaías, el verdadero es del 1 al 39, el verdadero y no todo, algunos capítulos de esa línea tampoco son de Isaías. El segundo Isaías, del 40 al 44, ya el primero había muerto. Pero ¿qué pasa? Continuaron sus discípulos, continuaron los de la escuela isaiana, los que asumieron la profecía y esta palabra de Dios, para ponerla por escrita, lo hicieron bajo el mismo nombre del, Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Imagínate. Tenemos miles de ejemplos, porque en realidad lo que importa es que es palabra revelada por Dios a los agiógrafos. Muchos de los agiógrafos, de los escritores sagrados, son anónimos, ¿no? Lo que pasa es que para ubicarnos dentro de qué escuela, de qué línea de pensamiento, de qué herencia nos ponen la mención. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo ya sé que él no la escribió de puño y letra, pero está el espíritu paulino, porque si vamos a ver, responden manteniendo fielmente el estilo paulino en lo que les enseña, en lo que se les exhorta, ¿no? Son 7 cartas las que escribe él de puño y letra, Tati, la mayoría, pero hay 6 que no. ok, gracias, Patri. De nada. Eleazar, adelante con tu pregunta.
o tu Eh, comentario. Pati, tú comentaste de que estudiaste a San Pablo cuando eras judía, ahí en la universidad. ¿Cómo veían los judíos a San Pablo? Porque él siguió siendo judío, pero estaba con Cristo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, bueno, contéstame esta mientras hago la otra. No te Ajá, ¿cómo escuché, veían? perdóname, la segunda. No, la segunda te la después, cuéntame esa primero. Ah, espera que yo tengo el volumen bajo, por eso no escuchaba. Adelante. Ajá. ¿Cómo veían los judíos a San Pablo? Porque, bueno, Sí, él, un eso te escuché. traidor. ¿Cómo lo veía él? Como un rabino. Ajá, De hecho, pero, hay un libro que se los voy a preparar todos para mostrárselos. Tengo cantidad de bibliografía paulina. Hay un libro que es el Rabinismo Paulino, ¿no? O sea, todo una exégesis judía de la figura de Pablo, ¿no? Y un hermoso libro de Kaplan, un hombre argentino, un hombre muy dedicado a todo el tema de ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, la Kabbalah, pero ojo, la Kabbalah buena, ¿no? La Kabbalah enseñada dentro de lo que es el ámbito tradicional del judaísmo, no la Kabbalah mágica de Madonna, ¿no? Me gusta separar, hago esta aclaración porque no es la New Age del judaísmo, sino la Kabbalah. La Kabbalah es una parte del judaísmo místico. Este hombre es un estudioso de la Kabbalah y además es un profesor, y él escribe sobre el judaísmo de San Pablo. Precioso ese libro, precioso ese libro. Entonces, claro, ¿cómo lo ve el judío? Como un auténtico fariseo, como un auténtico judío, como un hombre tremendamente fiel, convencidísimo de su judaísmo y de su misión dentro de la comunidad hebrea, que creyó en Cristo como el Mesías, como tantos otros, pero que nunca, nunca, esa es una teoría de Kaplan, se llamaría a sí mismo cristiano, dice Kaplan, ¿no? Porque él murió judío, ¿no? Según él, pero creyendo en Cristo como el Mesías. O sea, como un judío que completa su camino de fe, ¿no? Porque el judío está esperando al Mesías. Bueno, este es un judío que ya cree en el Mesías. Entonces, hoy día lo llamaríamos de alguna manera judío mesiánico, ¿no? Por decirle yo, esto es un nombre que le pongo yo, pero así, un libro muy bonito, y muy ilustrativo de lo que es el judaísmo, porque de alguna manera la época paulina, la época de las cartas, es una época bisagra, una época completamente bisagra, donde se unen las dos corrientes fuertemente y queda perfilada la que va a ser la institución que se separa absolutamente de la sinagoga, ¿no? Entonces, a través de Pablo y a través de Juan, vemos ese comienzo de algo nuevo completamente desprendido, y ahí empezamos a perder la fuente. Ahí es donde empezamos a perder de dónde salimos, lo que somos, de dónde nos nutrimos, de dónde venimos, ¿no? Por eso hay tanto cristiano desconocedor de la raíz judía. Y no solo eso, tanto cristiano que se ha llamado de alguna manera o se ha dejado atraer por una postura antisemita, ¿no? De alguna manera, desconociendo el judaísmo basal, el judaísmo fundamental. Así que es muy la, interesante. la segunda pregunta, en las asambleas de cristianos, me imagino que antes que saliera las cartas o durante esa época, se usaba el Antiguo Testamento y los Salmos, por ejemplo, se leían Por el Antiguo Testamento. supuesto. Y después poco a poco se fueron incorporando las cartas de San Pablo o primero el Evangelio. O sea, ¿cómo fue ese proceso? El proceso fue un proceso lento, y en el siglo IV, lo que nos cuenta el Concilio de Trento, en el siglo IV queda establecido el canon católico, en donde se describe y se aseguran
todos aquellos libros que formando parte de la Sagrada Escritura se los considera revelación de Dios. Entonces, ahí es donde se incorporan, además de los libros que seguían los judíos, ¿no? Ya sabemos que los judíos tienen 7 libros menos que nosotros denominamos deuterocanónicos, incorpora también a los deuterocanónicos y cierra el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Y déjame decirte algo, lo cierra y queda así establecido el Nuevo Testamento aún para las iglesias protestantes que con el correr de los siglos se van a ir separando. El Nuevo Testamento para ellos es exactamente igual. O sea, el Nuevo Testamento, Lutero no lo modifica, sí modifica el Antiguo, quitándole todas todos los mismos libros que le quitó el judaísmo, todo lo escrito en griego, todo lo escrito que no fuera en hebreo y arameo, ¿no? Eso quedó fuera. Entonces, esa modificación la hace Lutero. Pero, ¿a dónde radica la diferencia entre cuando yo leo este proceso de ir incluyendo los libros? ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia protestante y una Biblia católica? Además de no tener los 7 libros, también la traducción que hace Lutero sobre los textos, especialmente las cartas paulinas. Le quita todo lo concerniente a la tradición apostólica, porque la tradición apostólica nos lleva irremediablemente a una iglesia, la única, la que fundó Jesucristo, sobre San Pedro, ¿no? Pero eso es un proceso lento, fueron incorporados, los últimos libros que se incorporaron y que tuvieron mucho trabajo de ser aceptados son todos los de la escuela joánica, todo lo que venía de Juan, evangelios y cartas. No tanto el Apocalipsis, pero el Evangelio estuvo como, y de alguna manera para los protestantes tuvieron, tengo entendido de haberlo leído en algún libro de historia, tuvieron entre cejos la carta de Santiago, porque con el hecho de que Santiago dice, tú me muestras lo que crees, ¿no? Muéstrame la fe, yo te muestro la fe a través de las obras. Entonces contradecía de alguna manera algún postulado de solo fe, el postulado del protestantismo, ¿no? Pero bueno, me fui de tema, pero simplemente para redondear la historia de cómo los textos fueron cada uno revisados, analizados, trabajados por los padres de la Iglesia, y en el siglo IV ya queda completamente cerrado el canon cristiano, el canon católico, también llamado canon griego, ¿no? Que se opone al canon hebreo. Gracias, Pati. De nada, mi querido. Un placer. Bueno, si les parece bien, seguimos. ¿Cómo se pueden ver? Esto siempre, ustedes recuerden esto siempre, miren. Todo está subido en YouTube a Descubriendo la Ternura de Dios. Nuestra querida Erika se preocupa todas las semanas de grabarnos la clase y subir todas las clases. Ya desde la pandemia están subidas las clases en el canal que se llama Descubriendo la Ternura de Dios. Todas las clases que quieran, mías o de mi marido. Les quiero contar que mi esposo empieza mañana a la noche, a la tarde, a las 7 de la tarde, como acostumbra, no me acuerdo nunca si empieza a las 7 o 7:30. Se los puedo mandar en un email si gustan. Entran por el mismo, creo que entran por el mismo, déjenme ver a ver qué Zoom utiliza. El mismo Zoom del año pasado puede utilizar seguramente, que es sobre los libros sapienciales. Va a ser un curso sobre los salmos. Entonces, si quieren aprovechar el curso de los salmos, van a poder entrar todos los jueves, el que tenga ganas. Eso sí es por la noche, cuando todo el mundo termina de trabajar. Y si no lo pueden ver, a partir
de mañana yo sé que entra a formar parte también del mismo canal. Lo que Adrián hace también lo sube, porque mucha gente también lo aprovecha después de la clase. No necesariamente tienen que estar en el Zoom, lo pueden aprovechar, pero algunas me preguntaron y yo sé si te tengo que agregar, me parece, a este email, porque me preguntabas vos directamente, para que puedas recibir los PowerPoint. Con mucho gusto te agrego y te envío ahora a ti por separado los PowerPoint que estuvimos viendo hasta ahora, para que no tengas problema alguno. Así que, nada, esto está para ustedes, así que lo que quieran y no lo hayan recibido me lo avisan y ya, no hay problema. Muy bien, bueno, les mando un beso grande, los veo la semana que viene y nada, seguimos con San Pablo, ¿les parece? Si quieren alguna cosa diferente o algo, ustedes saben que me pueden escribir. Yo estoy abierta a todos los cambios que quieran hacer, así que encantada de la vida. Muchas gracias por estar y por compartir esta manía que tenemos los miércoles a la mañana de querer descubrir la ternura de Dios a través de la palabra. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Patricia. Un abrazo. Un besito, que les Patri, vaya muy gracias bien. por Gracias, todo. Patricia. Besitos. Ok, un Chao. cariño muy grande. Yo me quedo leyendo un poquito a ver si alguna no está recibiendo las cosas en el chat. Les voy a enviar lo de Adrián con mucho gusto. Gracias, Patri. Chao. Chao, Gaby, querida, hasta luego. Cuídate mucho, por favor. Igualmente. Bye bye. Adiós, adiós, que les vaya muy bien, Amandita linda. Martes que viene, Sí, perfecto. agendadísimo. Ok, bye bye. Un beso, hasta luego. Buenísimo. Bueno, un beso grande a todos. Adiós. Un beso a ti, Patricia. Un Dios te beso, Iraida. bendiga. Gracias, gracias. Un Yo beso. parezco Gracias, loquita porque estoy leyendo los chats, por eso contesto. un Así, tesoro Olga. eres, mi amor. Dios te bendiga. Te Gracias. cambiaste el email, Olga, ok. Porque ya está, vos estás en mis mails. Así que Google Mail yo lo tengo como Gmail, Olga. Así que Perdona que te vuelva a insistir en esto. Yo nunca puedo recibir los ninguna debes de notificación. tener todos los emails en el spam. No, yo sé, yo busco. Yo mantengo mirando ahí también. No, Ok, no me yo te lo llega vuelvo a mandar a este que me Sí, pones Google Mail. Google Mail sí, es el Gmail. sí, pero escríbelo así, porque si Ok, no, no llega. perfecto, con mucho gusto. En Gmail, es que sucede que mi hija y yo tenemos el mismo nombre, ¿ves? El mismo email, no sé, porque tenemos el mismo nombre, entonces creo que le llegan es a ella. Bueno, por eso, porque mandarte los Por mando Gmail. todas las semanas. Así que No, decirle no, a tu hija que te haga un forward. por Decirle Gmail que le le es más llega a fácil a ella. ella hacer un forward, pero yo te lo vuelvo a mandar de esta manera, quédate tranquilo. Ok, pero le voy a averiguar a ver si a ella le llega. Que tengas un lindo día. Igual tú, Que Olga, la gracia del Señor permanezca en ti. amén, gracias, Amén, igual en amén. ti. Adiós, adiós, bonita. Adiós. Hasta luego.